Bienvenidos a un nuevo videotutorial de Acrylic Wi-Fi Heatmaps. En un análisis de red activo, Acrylic Wi-Fi Heatmaps no solo está en modo escucha, sino que se conecta a la red Wi-Fi que se desea analizar e interactúa con ella. Mediante el envío y la recepción de paquetes se obtienen mediciones reales de latencia, ancho de banda, tasa de pérdida de paquetes y roaming. Este estudio, por lo tanto, es el más adecuado para medir la experiencia de usuario. Para realizar un Site Survey activo, es necesario disponer de dos adaptadores Wi-Fi. El primero se encarga de realizar el Site Survey pasivo y se selecciona desde el menú principal. El segundo adaptador deberá estar conectado a la red que se va a analizar y será el encargado de emitir los paquetes que permitirán obtener mediciones reales de latencia, ancho de banda, pérdida de paquetes y roaming. Por defecto, un Site Survey es siempre pasivo. Para realizar también un estudio activo hay que habilitarlo. Desde el menú principal se selecciona la configuración de Active Survey. El ancho de banda es la capacidad de la red Wi-Fi para transferir datos desde el punto de acceso a los clientes conectados, medido en kilobits por segundo. Cuanto más alta sea esta tasa, mayor velocidad de transmisión de datos. Acrylic Wi-Fi permite medir el ancho de banda de una red Wi-Fi de dos maneras diferentes. Por un lado, descargando de forma continuada un fichero de gran tamaño, midiendo así la velocidad de transmisión de datos desde cada punto analizado. Para ello se introduce el enlace a este fichero en el campo URL. Sin embargo, este método no es tan fiable ni estable como la utilización de iPerf, la forma recomendada de medir el ancho de banda con Acrylic Wi-Fi Heatmaps. iPerf es un software especialmente diseñado para medir el ancho de banda de una red. Para utilizarlo, es necesario configurar un servidor de iPerf en un ordenador conectado a la misma red Wi-Fi. El equipo donde se ejecuta Acrylic se conecta a este servidor y realiza la medición del ancho de banda durante la monitorización. Este es el método recomendado ya que es el más fiable. En la carpeta de instalación de Acrylic se incluye la carpeta iPerf, que contiene una copia de este software. Es necesario copiar esta carpeta en el equipo de la misma red que va a actuar como servidor iPerf. Para configurar el iPerf hemos de seguir estos pasos. Comprobar la IP de la máquina en la que está el servidor iPerf. Iniciar el servidor iPerf en una máquina de la red, indicando el puerto desde el que se puede acceder a él. Introducir la IP y el puerto del servidor iPerf en Acrylic Wi-Fi Heatmaps. Otro de los parámetros que se pueden medir con un análisis activo es la latencia. La latencia es el tiempo que tarda un paquete en llegar a su destino y volver, medido en milisegundos. En términos generales, cuanto menor sea este intervalo de tiempo, mejor. Sin embargo, el impacto de la latencia en la experiencia de usuario depende en gran medida del uso que se le dé a la red Wi-Fi. Por ejemplo, en redes que soportan un servicio de voz sobre Wi-Fi, la latencia es un parámetro clave para evitar cortes de audio y, por lo tanto, es recomendable que sea menor a 100 milisegundos. En cambio, los niveles de latencia recomendados para asegurar una correcta navegación por Internet son menos restrictivos. Incluso niveles altos como 500 milisegundos son aceptables y no afectan en gran medida a la experiencia de usuario. Para medir la latencia, Acrylic Wi-Fi envía un ping a una IP dentro de la misma red. Normalmente esta es la IP de la puerta de enlace, si bien se puede utilizar la de cualquier equipo de la red. Para ello se introduce la IP seleccionada en las opciones de configuración de latencia. Al realizar un análisis de latencia, también se obtienen datos de la tasa de pérdida de paquetes. Esta tasa muestra la relación entre el número de paquetes enviados de nuevo porque no han llegado a su destino y el total de paquetes enviados. A mayor número de paquetes perdidos, peor rendimiento de la red.
En términos globales, valores por debajo del 10% son aceptables y no afectan en gran medida al rendimiento de la mayoría de las comunicaciones. Al realizar un site survey activo, también se analizan los datos de roaming. Para dar cobertura a un área extensa, se suele desplegar una red compuesta por múltiples puntos de acceso que permiten conectarse a la red desde cualquier zona. Para asegurar una conexión estable y evitar posibles cortes, es necesario que los dispositivos inalámbricos puedan saltar de un punto de acceso a otro de la misma red mientras se desplazan por las instalaciones. A esta habilidad se le denomina roaming. El roaming es interesante para analizar a qué punto de acceso se conecta un dispositivo según la zona en la que se encuentre. Una vez configurado y habilitado el survey activo, se inicia la captura de datos y se realizan las mediciones del mismo modo que en un survey pasivo. Durante la captura de datos, además de la información sobre redes disponible cuando se realiza un análisis pasivo, Acrylic Wi-Fi Heatmaps muestra además los niveles de ancho de banda y latencia en tiempo real. Tras la captura de datos, están disponibles los diferentes gráficos para analizar los resultados obtenidos durante el Site Survey activo. Gracias por acompañarnos en este videotutorial de Acrylic Wi-Fi Heatmaps. Si quieres saber más sobre nuestros productos, visita nuestra página web o escríbenos un correo a sales@acrylicwifi.com.